avanzando en los propósitos, en los diseños que Él tiene para nosotros. Siempre es clave, es vital que nuestro abacados nos guíe, nos instruya. Qué bueno verles a todos mis hermanos. Saludos a todos los que están conectados. Hoy vamos a ver una llave, la llave número 6, que es una llave clave, vital. De entre muchas llaves que hay, hemos elegido un cierto grupo de llaves que son necesarias para este tiempo. Saludos a todos los hermanos que están conectados, un fuerte abrazo a mi hermana Miriam en España, a mis hermanos de Ibarra, a mi hermana Nancy, a mi hermana Diana, Cristina, Rocío y a todos los hermanos que se van conectando, un fuerte abrazo. Qué bueno verles, mi hermana Mary, Javier, Viviana, shalom, shalom con todos. Qué bueno que estén conectados, aprovechando los medios que tenemos. Stephanie también, shalom. Qué bueno verles. Hoy vamos a ver una llave, la llave número 6. Mañana la estaremos viendo en la enseñanza de Shabbat. Otra llave, la séptima llave. Esta llave número 6 es la llave de David. Y quisiera que opinen, si pueden comentar ahí en el chat, ¿cuál creen ustedes que es la llave de David? Ya vimos algunas llaves, ¿verdad? La llave de la mansedumbre de Moisés, la llave del emprendimiento, diversas llaves, las 5 llaves anteriores que vimos, la llave de la integridad. Ahora esta llave de David. Me gustaría si pueden poner unos comentarios a ver cuál es la llave que ustedes conocen de David o piensan que es la llave de David. Me responden la adoración. Saben que yo pensaba también que esa era la llave, pero hoy vamos a ver que la llave de David no es la llave de la adoración, y lo dice las escrituras. Si vamos al libro de Revelaciones, sabiduría, vimos la primera llave, que es la llave de Bezalel, que le fue dada la sabiduría, el espíritu de sabiduría de lo alto, para que ejecute todos los diseños celestiales. Muy bien, vamos a ver en el libro de Revelaciones capítulo 3 esta llave, y vamos a algo muy hermoso. ¿Saben qué hace? Cuando empezamos a enseñar de las llaves, la primera llave que me reveló fue esta, y fue un día que me despertó a las 2 de la mañana, creo, que estuve estudiando hasta las 5 de la mañana de esta llave. No la entendía bien, por eso no le enseñaba al inicio, pero bueno, llegó el día, porque ya todo tiene su tiempo bajo el sol. Revelaciones 3:7. Escribe a la iglesia de Filadelfia, a la congregación de Filadelfia. Filadelfia, bueno, sabemos que significa amor fraternal, ¿verdad? Era la congregación más amada, la congregación que no se le encontró mancha, no tuvo ningún reclamo. Es decir, un tipo de creyentes que son aprobados delante de nuestro abacados, que son aprobados delante del Padre Celestial. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Miren, entonces, aquí vamos, una introducción, luego vamos a ver esto que está refiriéndose a una parte correspondiente que está en el Tanakh del profeta Isaías. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, esta llave es algo clave, porque tiene una característica, que cuando se gira para cerrar, se cierra completamente, y cuando se abre, nadie puede abrirla. Yeshua dice que él tiene la llave de David. Sí, y en las escrituras, de hecho, la única llave que se menciona es esta llave de David. Bueno, y la otra que se le dio a Pedro, las llaves del reino, que esa la hemos de estudiar en algún otro momento, las llaves de Pedro. ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es lo clave para estas cosas? Y a propósito, antes de que me olvide, bueno, ayer fue una noche espiritualmente bastante complicada, y es porque el 30 de abril, en la transición al 1 de mayo, son las reuniones, concilios de toda la masonería, de todas las sociedades secretas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay bastante ataque espiritual, decretos de muerte contra el corazón contra
los creyentes, especialmente los que están volviendo a las raíces hebreas, y aquellos que perciben, saben cuál es la obra de la masonería, lo que está haciendo. Y fue una noche bastante complicada, si es que toman las debidas precauciones en oración, en intercesión. Bueno, y eso que me imagino que hoy también en la tarde se va a hablar acerca de eso un poco, la intercesión a las 3 de la tarde, porque son fechas igual que el 31 de octubre, que son los aquelarres, las misas satánicas en todo el mundo. En esta fecha también es la masonería, las sociedades secretas que tienen sus reuniones, y parte de los ritos son beber sangre de niños, sacrificios humanos, todo ese tipo de cosas. Hay bastante opresión en el mundo espiritual, y de hecho ayer fue una noche bastante, digamos, fuera de lo común para nosotros. Pues tomen las precauciones. Y hoy vamos a ver una llave que nos va a ayudar para esto. Entonces, él tiene la llave de David Yeshua. Miren qué importante esta llave, que Yeshua tiene esa llave. Y continuemos. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Es decir, has tenido problemas, has tenido aflicción, has tenido dolor, momentos de quebrantamiento, momentos en que se te agotó todas tus fuerzas, momentos en que te sentiste defraudado, en que pensaste que todo se te venía abajo. Has tenido pocas fuerzas, pero has guardado mi nombre, has guardado mi palabra. Es decir, estas llaves va accionada aquel que es fiel en los tiempos buenos, en los tiempos malos, que a pesar de las dificultades que tenga, se mantuvo fiel, se mantuvo guardando las instrucciones, los preceptos del Padre. Y nosotros debemos ser ese tipo de creyentes que guardamos los preceptos, guardamos las instrucciones, guardamos las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Debemos nosotros estar listos para las cosas buenas, para las cosas malas. Y si alguien me hizo daño, perdonar. Así como yo he sido perdonado, también que se me perdone. Porque uno de los mandamientos es perdonar. Y a veces no recordamos, y nosotros debemos perdonar, debemos bendecir y ser agradecidos con todo, y ante todo, guardar los mandatos. Y es claro lo que dice aquí. Tienes poca fuerza. Te has sentido débil, te has sentido pequeño, pero tú has guardado los mandamientos, no has negado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante el tema del nombre. Bueno, tiene que ver también con el nombre restaurado, pero también tiene que ver, el nombre implica instrucción, enseñanza, doctrina. No has negado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra y el testimonio. Dos cosas que debemos nosotros guardar en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. No negar la palabra del Padre. A veces es difícil con las cosas que van pasando, con la presión, con la opresión, con la incertidumbre que pueden tener en estos momentos. Pero hay que mantenerse fiel, porque esta llave es asignada a aquel que, a pesar de que está débil, de que está debilitado, de que piensa renunciar, de que ya no avanza más, de que piensa que ha caído, etcétera, etcétera, pero se mantiene fiel a la palabra y al nombre de Yeshua. No niega la palabra, es decir, vive la palabra. Filadelfia, por eso no tuvo ningún reclamo de parte de Yeshua, es la única congregación. El versículo 10 al versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, y estudiamos qué es la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Aquellos que aparentan pero no lo son. Porque sinagoga es la misma, se puede traducir también como iglesia, se puede traducir como congregación. De hecho, eclesia fue la traducción de la palabra hebrea sinagoga, antes de que tenga el término, la connotación de iglesia como conocemos actualmente. Yo he entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Escuchen, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren la llave de David, cómo abre ciertas cosas. Esta llave que ahora la tiene Yeshua. Esa llave de David provoca que todos aquellos que aparentemente
son hijos de Dios que invocan su nombre, que se dicen creyentes, cristianos, raíces hebreas, etcétera, etcétera, pero con sus frutos lo niegan, que no muestran el amor. Ustedes ven los insultos, las agresiones que sufren muchas personas y de parte de creyentes mismos. Y Yeshua dice, yo te entregaré a esos que hablan mal de ti, que te critican, que te insultan, que blasfeman contra ti, esos que son sinagoga de Satanás. Y ustedes han pasado eso, que gente creyente mismo les ha insultado a ustedes, porque salió de esa congregación, porque se fue a otro lado, y hay insultos, en redes sociales se ve una barbaridad, críticas, murmuración, insultos, etcétera, etcétera. Esos creyentes son la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero no lo son, no necesariamente judíos de nacimiento, sino judío es aquel que alaba al Padre, porque Yehudá es alabanza. Con los mismos labios que alaban al Padre, con esos mismos labios hablan, insultan, critican al hermano, a la hermana, aquel que no hace las cosas como piensan que es así. Sí, yo te voy a entregar a esos que se dicen que son hijos míos, pero no lo son. Y dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren, si usted se permanece fiel, si usted guarda los mandatos, guarda el testimonio de Yeshua, él aquí dice, yo haré que todos tus enemigos, yo haré que todos tus detractores vengan hacia ti y reconozcan que yo te amo y reconozcan que yo estoy contigo. Ellos van a reconocer, si es que yo permanezco fiel a los mandatos, van a reconocer que usted, hermano, hermana mía, que está escuchando esta enseñanza, que usted es amado por nuestro abacados. Dice, yo los traeré, se postrarán ante ti y verán que yo te he amado. Van a reconocer la presencia del Altísimo en usted, porque así dice la Escritura, que cuando los caminos del hombre son agradables ante el Señor, aún con sus enemigos hace que esté en paz. Van a terminar reconociendo a aquellos mismos que los detractaron, a aquellos mismos que lo insultaron. Van a decir, esa mujer es amada del Padre, ese varón es amado de Dios. Pero permanezca fiel, aunque tenga pocas fuerzas. Aunque sienta dolor por las cosas que le han dicho, aunque sienta dolor por la ofensa, por todo eso que pasó, usted permanezca fiel. Sus fuerzas son pequeñas, pero necesita fidelidad, porque eso es una puerta en donde Yeshua vendrá y pondrá la llave de David. Y ya vamos a ver qué es la llave de David. ¿Por qué dice que se postrarán? No quiere decir eso que me van a adorar, etcétera, etcétera. Luego al final vamos a entender qué significa esta llave de David, que no es ni siquiera la fidelidad, que no es la adoración, es otra cosa esta llave de David. Continuemos. El versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, dice que si yo guardo su palabra, si yo me mantengo fiel, pase lo que pase, el guardar la palabra hará que Él me guarde del día de la prueba que viene sobre el mundo. Nos guardará de esta época que está pasando la tierra, de este encierro, de esta pandemia que está pasando la tierra. Dice, yo te guardaré, porque Él cierra la puerta y nadie puede entrar. No va a entrar ningún virus, no va a entrar ninguna enfermedad, no va a entrar ninguna escasez, etcétera, etcétera, porque usted es Filadelfia, usted es amado del Padre. Por eso esa llave de David gira cuando hay un amor bidireccional. ¿Cuántos de ustedes aman al Padre? La Escritura dice en Juan 14, y lo dijo Yeshua, el que me ama guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, mi Padre le amará y yo también le amaré. Y vendremos y haremos morada en él. Y Yeshua está diciendo, por cuánto me has amado, así con las pocas fuerzas que tengas, mi Padre también hará visible que te ama a ti. Lo que tú has estado haciendo en lo secreto, recuerden la llave de la integridad que mencionó la pastora Nicarí. Lo que tú estés haciendo en lo secreto, ellos van a ver en público que yo te amo.
Tú me amas a mí en privado, callas, lloras, te humillas, pides fortaleza, perdonas. Eso lo haces en lo secreto, pues yo mostraré mi amor contigo en público. Y ellos van a saber, tus detractores, todos aquellos que se han vuelto contra ti, ellos van a saber que yo te amo. Y algo más, cuando venga la prueba, cuando venga el sacudón, cuando venga el tamiz sobre la tierra, yo te guardaré en ese día. Porque Yeshua tiene las llaves de David, la llave que cuando él gira y cierra, nadie puede abrir, y cuando él abre, nadie puede cerrar. ¿Qué implica esto? Que puertas, cosas que eran obstáculos, que provocaban tropiezo, que provocaban retraso en su vida, esas puertas se van a cerrar. Y también puertas de bendición que nadie va a poder cerrar, porque cuando el Padre dice algo, eso se cumple porque se cumple. Hay puertas que el Padre está abriendo en este tiempo de aflicción, en este tiempo de angustia, para aquellos que permanecen fieles, para aquellos que guardan sus mandatos, para aquellos que no retroceden, aquellos que realmente aman al Padre y muestran su amor, conforme dice la Escritura, guardando sus principios, guardando su Torah. Hoy puertas se han cerrado definitivamente para nosotros, pero esas puertas que eran negativas, porque hay puertas que no son del Padre, hay puertas que nosotros accionamos, pero este es el tiempo que con esta llave esas puertas se cierran. Es decir, toda distracción, todo aquello que no viene del Padre, hoy en el nombre de Yeshua se cierra esas puertas, que pueden parecer muy atractivas, muy bonitas, que pueden parecer oportunas, que pueden parecer la solución, pues la llave de David gira y cierra toda puerta que no proviene del Padre. Y la puerta que se abre, la puerta que abre Yeshua, la puerta del propósito, del diseño, de la bendición que el Padre ya determinó sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. La llave de David gira la puerta adecuada y cierra también las puertas que no debemos andar. Esta llave tiene doble uso: para cerrar aquello que no me conviene, amistades que no me convienen, relaciones que no me convienen, negocios que no me convienen, instrucciones que no me convienen, todo aquello que ya no sirve, que sabemos que no es diseño del Padre. Esa llave de David gira y gira para siempre, y se abren puertas, se abren cerraduras, giran con la llave de David lo que el Padre tiene para nosotros. Hoy, mis amados hermanos, con esta llave de David, es una llave que cierra todo aquello que implica distracción, que implica pecado, que implica quebrantar las normas del Padre, y se abren las puertas por las que debemos andar. La llave de David determina eso. Pero cuando yo soy fiel, cuando yo guardo los mandatos y cuando yo decido perdonar. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, hermanas, hoy tienen que decidir perdonar y olvidar? Porque el verdadero perdón implica olvido. ¿Quiere ser Filadelfia? ¿Quiere que Yeshua gire usando la llave de David? Pues entonces guarde los mandatos. Decida perdonar, decida restaurar todo aquello que tiene que ser restaurado y alineado. Y perdón especialmente. Me viene muy fuerte a mi corazón perdonar. Perdone como a nosotros nos han sido perdonados, porque al que más se le perdona, más ama. La llave de David no va a girar si es que no hay perdón, si es que hay resentimiento, si es que hay dolor en nuestro corazón. Liberémonos de todo eso. Cierre esa puerta. Ya no vale que siga caminando con eso. Cierre hoy, decida en su vida de una vez cerrar eso y caminar por la senda que tiene que caminar. No se deje distraer, no se deje desviar por donde usted no tiene que caminar. La llave de David tiene esa característica. Cierra todo aquello que debe cerrarse y nadie más la puede abrir. Y abre lo que tiene que abrirse de parte del Padre y nadie la va a poder cerrar. Se oponga lo que se oponga, se levante lo que se levante, porque si Él abre, si Él utilizó la llave de David para su vida, pues eso se va a mover. ¿Cómo gira esta llave? Vamos a Isaías 22 para que veamos en qué consiste esta llave. Isaías 22. Esta llave, por si acaso, se llama
Sacán en hebreo. Sacán con S y K, S-A-K-A-N, Sacán. Isaías, miren estos últimos, en la mayoría de estas enseñanzas estamos estudiando bastante del profeta Isaías. Terminamos Revelaciones y estudiamos los profetas y empezamos con el profeta Elías. Isaías 22, capítulo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Está hablando acerca de Judá, de que se había apartado de la justicia, del derecho, de la Torá del Padre y había caído en idolatría. Había sido peor que su hermano Efraín. Llegó a ser peor que el reino del norte. Y el Todopoderoso aquí manda una instrucción. El versículo 15. Yahvé Sebaot dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Miren, aquí habla de mayordomía, habla de un tesorero. Sebna, que significa crecer, crecimiento. ¿Y por qué crecimiento? Ya vamos a ver qué característica tenía este tesorero, este mayordomo. Y dile, versículo 16, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Yahvé te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allí morirás, y allí estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Aquí está hablando del tesorero Sebna, que era mayordomo de David, pero él se preocupó, antes que cualquier otra cosa, en las cosas materiales. Se preocupó de ponerse una sepultura muy lujosa. Se preocupaba solamente de las cosas materiales. No se preocupó de ejercer un buen llamado, no se preocupó de ejercer una buena administración. Y una buena administración no solamente de las cosas naturales, sino también de las cosas espirituales, de los bienes espirituales, de todas las herramientas, los dones que ha puesto el Todopoderoso en usted. Ese don de alabar, ese don de cantar, el don de administración, el don de la oración, de la intercesión, el don de la enseñanza. ¿Qué están haciendo con esos dones, con esas riquezas que el Padre les entregó a ustedes? Aquí habla de mayordomía y también habla de tesorería, porque lo uno va implicado a lo otro. En el reino, nosotros debemos ser tesoreros y debemos ser mayordomos, debemos ser administradores, que básicamente es lo mismo, pero se refiere a la administración de recursos naturales como también de recursos espirituales, bienes, riquezas, todo lo que llega a su vida, cómo lo ha administrado, cómo lo está administrando, de las cosas que le dio al Padre, cómo lo está administrando. Aquí, Sebna estaba concentrado en otras cosas y no en las cosas realmente importantes, lo que valía. No estaba preocupado de la situación que estaba atravesando Judá, devastado, bajo amenaza, iba a ser llevado cautivo, pero no estaba preocupado de eso, más bien estaba preocupándose de cosas vanas, cómo preparar sepultura lujosa, vestiduras lujosas, etcétera, etcétera. Y así mismo pueden estar muchos en esta época de crisis que están pensando en cosas vanas y no en realmente cómo reconstruir esta nación, cómo reconstruir estas ciudades, cómo empezar a trabajar a favor del reino en la congregación. Están pensando, concentrados solamente en las cosas de afuera, en el momento, en las cosas naturales, en las necesidades primarias y no en las necesidades eternas. Había crisis, la nación estaba bajo amenaza, pero Sebna se preocupaba de las cosas materiales. Por eso esto dice crecimiento, y no que el crecimiento era malo, sino que es un crecimiento alejado del Padre, sin tomar en cuenta las cosas del Padre y sin tomar en cuenta las necesidades de los demás. Un crecimiento individualista y no corporativo.
Un crecimiento solamente personal, buscando por sí mismo y no preocupado del resto de la congregación, del resto de la nación. Y era alguien importante, alguien que se le había dado un cargo. Era tesorero, era administrador, era mayordomo. Y continuemos. Y este mayordomo, que tenía puestos los ojos en otra cosa, es que porque a mí, el individualismo, Sebna representa individualismo, representa indolencia. Continuemos. 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo del Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y escuchen. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo mismo que dice Yeshua en Revelaciones 3:7. Y aquí dice, para Sebna, para aquel que se preocupa de un crecimiento individual, de solamente crecer en la parte natural, de ocuparse de las cosas vanas, yo tengo un Eliaquín. ¿Y Eliaquín qué significa? Dios de restauración, Dios de renovación. Elí, Dios de él, y Kin de la palabra kun, que significa restaurar, resucitar, respetar, renovar. Entonces miren, dice aquí, para alguien que se preocupa solamente de su crecimiento personal, de sí mismo, yo tengo otro que viene a traer restauración, que viene a traer renovación y viene de parte del Padre. Eliaquín es sombra de Yeshua, y dice aquí que sobre Eliaquín es decir, de aquel que viene a restaurar, que viene a renovar. Y esa palabra está muy fuerte el día de hoy. Restaure. ¿Qué área de su vida, mi amado hermano, hermana, tiene que restaurar hoy usted? ¿Cuáles son esas cosas que están a medio caminar, que están dañadas? Pues la llave de David empieza a funcionar también para restaurar, porque sobre este restaurador, Eliaquín, sobre su hombro le pusieron la llave de David. Y esa llave cierra, y cuando se cierra, nadie puede abrir, y cuando abre, nadie puede cerrarla. Esa llave es una llave de restauración, lo que le hablaba al inicio. Por cuanto guardaste mi palabra, guardaste mi nombre, a pesar de que tenías pocas fuerzas, entonces yo haré esto contigo. A todos tus detractores le traeré delante de ti. Y aquí miren, alguien que tiene un corazón reconciliador, alguien que tiene un espíritu de mansedumbre. El Padre dice, yo te voy a vestir de las cosas que di a otros, pero lo menospreciaron. Y aquí Eliaquín es vestido de autoridad, con vestiduras igual que José, igual que como el hijo pródigo regresa a la casa, puesto vestiduras, anillo, autoridad, etcétera, etcétera. Y ante todo, la llave de la casa de David. ¿Qué implica la llave de la casa de David, mis amados hermanos? La casa de David era el palacio. La casa de David es el sitio donde él tuvo guardado toda esa gran fortuna que dejó a su hijo Salomón para la edificación del templo del Señor. La casa de David era el palacio de David, en donde moraba el rey. Y la llave de David entrega a alguien que el Padre mira que va a ser un buen administrador, que va a ser un buen mayordomo, un buen tesorero. La llave de la casa de David, Sacán, que es tesorero en hebreo, y también significa administrador, mayordomo. Esa llave el Padre entrega para que usted cuide la casa de Él, para que usted cuide su casa, para que usted cuide su familia, para cuidar la congregación, para cuidar la ciudad, para cuidar la nación. Todo aquello que es diseño del Todopoderoso. Hoy nosotros necesitamos esa llave para ser buenos administradores. Y cuando él, porque era una cerradura muy grande, era una llave muy especial, que cuando cerraba esa era muy difícil de falsificarle, muy difícil de abrirla.
Porque el administrador tiene esa autoridad de parte del cielo. El sacán, la llave de David, esa llave nadie la puede abrir. Cuando usted decide cerrar, revestido de la autoridad, porque que se ha puesto sobre el hombro, eso significa autoridad. Como en el ejército, ¿verdad? Militares, policías, usted reconoce la autoridad por lo que tiene sobre los hombros. Esa autoridad también la tiene Yeshua. Y esa autoridad también delega sobre su cuerpo. Hoy decidámonos a tomar la llave de la casa de David, que es una llave de administración, una llave de tesorería, una llave que tiene que ver con administración, la llave de la mayordomía, la llave de la administración. Esa es la llave de la casa de David. No es la llave de la adoración, es administración, es mayordomía, para que usted administre las riquezas del Padre que le ha dado. Las riquezas naturales, las riquezas espirituales, para que usted ministre la gracia, la bondad, la misericordia, el perdón del Padre. A través del perdón que usted quiere la llave de David 17 y diga, esta etapa está quedada en mi vida, vamos a empezar de nuevo. Hoy yo decido perdonar, hoy yo decido renovarme de nuevo, hoy yo decido ser un buen administrador, no voy a estar gastando en cosas vanas, voy a dedicarme a hacer las cosas del Padre, voy a utilizar los dones que el Padre Celestial tiene para nuestras vidas. La llave de David es una llave de administración y no de cualquier cosa, es del palacio del Rey, es del palacio del Padre, porque usted, mi amado hermano y hermana, usted es casa del Padre, así dice el Hebreos 3, ¿verdad? Que Yeshua edificó casa, la cual somos nosotros. Usted es el templo del Padre, usted es la morada del Padre, y a usted hoy debe acceder a esta llave de mayordomía y administrar bien todos los recursos que viene a su vida. Recursos naturales, recursos espirituales, su tiempo, qué uso le da a su computadora, a su tablet, a su celular, todo. Ahí me gustó esa frase, administración y gerenciamiento espiritual. Exactamente, es una llave que asegura, es tesorería, porque usted no le entrega a cualquiera, ¿verdad? Pero esta llave también puede dañar el corazón, porque Judas también tenía esta llave, pero él robaba de la bolsa, él era tesorero. Y Yeshua no tenía un tesorero para que le administre $100. Él era grandes cantidades de dinero que manejaba Yeshua, del cual Judas era tesorero. Hoy usted aprende a administrar bien. Al César lo que es del César y al Altísimo lo que es del Altísimo. Ministre la gracia, la bondad, la misericordia que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos pecados nos perdonaron a nosotros? Y nosotros también debemos perdonar. ¿Cuántas cosas del Padre no me avergüenza en público? Y yo también debo hacer hoy mismo. ¿Por qué avergonzar, desnudar a las personas en público ante otras personas? ¿Por qué hablar mal? Si el Padre no hace eso conmigo. Eso también es administración. Administremos la gracia, la bondad, el perdón, la misericordia que nos ha dado el Padre. Administre los dones, la profecía, la enseñanza, sanidades, milagros, intercesión, guerra espiritual, etcétera, etcétera. Administre los recursos que se le dio, el dinero que llega donde usted. Administre su tiempo. Administre la familia, los hijos, todas las cosas que le dieron. Porque va a haber épocas en que ya no va a poder hacerlo. Pero en la medida que usted pueda, tiene que hacerlo, tiene que intentarlo, tiene que seguir adelante. Por cuanto guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Aunque tuviste pocas fuerzas, no sabías cómo hacerlo, no sabes cómo empezar, pero en lo que conoces te mantuviste, entonces yo tengo esa llave. Esa llave, hoy Yeshua, como siempre Él está dispuesto a dar, a quien quiera usar esa llave de la administración, administrar el palacio. Esta llave es para administrar riquezas. Él era tesorero, administraba toda la gran cantidad de recursos que tuvo, porque David le dejó de toda la fortuna que tuvo Salomón, fue porque David le dejó una parte, le dejó una gran herencia. Las llaves de la casa de David también es la llave de la herencia para nuestros hijos. Ahí estuvo guardada la herencia para Salomón. Ahí estuvo guardada la herencia para la construcción del templo. Esta llave es clave en este tiempo. Aprendamos a administrar
todo lo que llega a nuestras vidas. Y debemos administrarlo de una manera sabia, debemos administrarlo de una manera responsable, porque nuestro abacados, Él quiere que nosotros tengamos esa autoridad. Revestidos de autoridad, puestos sobre los hombros de esa llave, que cuando usted decide girarla, nadie va a poder abrir lo que usted ya cerró. Es necesario que muchos de ustedes cierren ya páginas que deben cerrar de su pasado. Cierren ya contactos que ahora para este tiempo ya no sirven, ya no edifican, que más bien le traen dolores de cabeza, le van a traer problemas. Decida eliminar hábitos, costumbres que no van a promover, a fortalecer crecimiento suyo. Tome las llaves de David y empiece a generar nuevos hábitos de conducta, nuevos hábitos de administración. Porque el hábito es administración, un hábito es administración de cosas, costumbres, medios que usted debe hacerlo. Y puede estarlo haciendo bien o puede estarlo haciendo mal. Hoy debemos dar un cambio. Hoy debemos ser Filadelfia, porque solamente a Filadelfia, Eliaquín, el Dios que restaura, el Dios que renueva, el Dios que despierta. Y Filadelfia, la amada, esas llaves no es para cualquiera, es para aquel que se humilla y que acata la voluntad del Padre Celestial. Mis amados hermanos, utilicemos esta llave, la administración, esta llave que también es una llave de gobierno, porque David, un guerrero, sabía que mucha gente quería matarle, pero a Eliaquín le fue dada esa llave del rey, es decir, la confianza que el Padre tiene en usted. Es como entregarle David a su tesorero, es un equivalente de entregarle de entregar su vida en el mayordomo, porque él determinaba quién entra y quién sale. Es administración, pero también es una llave de gobierno, porque un buen gobernante tiene que ser un buen administrador. En realidad, administración es gobierno, porque quien administra gobierno sabe dónde están las cosas, sabe dónde invierte, sabe lo que hace, ¿verdad? La administración, el gobierno, esta es la llave de David. Que usted administra con sabiduría todas las cosas, a César lo que es del César, al Altísimo lo que es del Altísimo. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su lugar. Hoy es un tiempo de renovación, de restauración, y que empecemos a utilizar esta llave de gobierno, para que usted sepa qué cosas debe decir sí y qué cosas debe decir no, porque muchas veces nosotros no podemos decir no cuando sabemos que debemos decir no, y por compromisos, porque no se enojen, porque no queden mal, muchas veces decimos sí cuando en realidad no lo queremos hacer. La llave de David es para un no y un sí. Tiempo de tomar autoridad, de movernos en los principios, en lo que determina el Padre, y no estar buscando agradar a personas ni a terceros. Hacer solamente la voluntad del Padre, porque esta llave de David es la que me da autoridad para decir no a lo que no, a cerrar lo que debe cerrarse y abrir lo que debe abrirse. Llave para empezar cosas que se quedaron atrás, cosas que se quedaron a medio hacer. Pues hoy cierre puertas que les distrajeron y empiece a retomar las cosas que usted tiene que hacer en su vida. Un tiempo, las llaves de la casa de David, quita toda distracción, protege y hace que se enfoque en un solo sitio y guarda las cosas del rey, guarda lo que el Abacados ha puesto en su vida. Mis amados hermanos, shalom con todos, y que el Todopoderoso, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ponga sobre ustedes hoy esta llave, que en el hombro de cada uno de ustedes hoy sea puesta la llave de la casa de David.